El pomo de la puerta giró con un chirrido que me heló la sangre, y allí estaba ella, Alicia, con los ojos como platos, congelada en el umbral como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Yo desnuda en el suelo de mi habitación, rodeada de fotos antiguas de mi abuela que había esparcido como un ritual desesperado, sentí que el aire se escapaba de mis pulmones, y un sollozo ahogado brotó de mi garganta antes de que pudiera cubrirme. «Elena. ¿Qué demonios estás haciendo?», susurró ella, su voz un hilo de incredulidad y algo más, algo que no pude descifrar en ese torbellino de vergüenza que me devoraba viva. Ourense, esa ciudad gallega envuelta en nieblas del Miño y en el aroma eterno de las termas romanas, siempre ha sido mi refugio y mi cárcel. Nací aquí, entre las callejuelas empedradas del casco viejo, donde las catedrales góticas susurran secretos a las aguas termales que brotan de la tierra como venas abiertas de la historia. Mi familia, devota como el vino de Ribeiro, me crió en una casa de piedra con vistas al río, donde las procesiones de la Semana Santa marcan el ritmo de nuestras vidas como un tambor inexorable. Pero yo, Elena, de 28 años, con mi pelo castaño revuelto y mis ojos verdes que mi madre dice que heredé de una antepasada vasca, siempre supe que no encajaba en ese tapiz bordado de cruces y rosarios. Desde niña, mientras las otras chicas soñaban con bodas en la catedral, yo me perdía en los ojos de la hija del panadero, robando miradas que me quemaban el alma. Alicia entró en mi vida como un vendaval de verano, hace 5 años, cuando nos conocimos en la Universidad de Vigo. Ella, con su melena rubia corta y sus pecas salpicadas como estrellas en la nariz, era la chica de Madrid que había llegado a Galicia huyendo de un novio tóxico y buscando algo auténtico, como decía con esa sonrisa que iluminaba las aulas de literatura. Estudiábamos filología hispánica, y pronto nos volvimos inseparables, compartíamos confidencias en las tascas de Ourense, donde el pulpo a feira y el vino tinto nos soltaban la lengua hasta la madrugada. Ella hablaba de chicos con esa pasión fingida que a veces me rompía el corazón, y yo, callando mi verdad, la escuchaba como si sus palabras fueran un bálsamo para mi secreto. Pero ese secreto me carcomía. Ser lesbiana en una familia como la mía, donde mi padre, un maestro jubilado devoto de San Benito, rezaba por mi futuro matrimonio cada noche, era como llevar una cruz de plomo al cuello. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a Alicia, mi mejor amiga, la que dormía en mi cama durante las tormentas, acurrucada contra mí sin saber el fuego que avivaba en mi pecho. Jugaba a ser la Elena normal, salía con chicos por obligación, besos robados que me dejaban con náuseas, y guardaba mis deseos en un cajón de mi habitación, junto a las fotos de mi abuela, la única que en susurros antes de morir, me había dicho: el amor, mi niña, no entiende de etiquetas, solo de almas que se encuentran. Aquella tarde de octubre el cielo de Ourense se había teñido de un gris plomizo, y el Miño rugía abajo como si presagiara la tormenta. Estaba sola en casa. Mis padres habían ido a la romería de San Lázaro, dejando la casa en silencio salvo por el tic-tac del reloj de pared. Abrí el cajón, saqué las fotos de la abuela, y en un arrebato de desesperación, me desvestí. No era un acto de lujuria, sino de liberación. Quería sentirme vulnerable, expuesta, como si al desnudar mi cuerpo pudiera desnudar mi alma. Me senté en el suelo, rodeada de aquellas imágenes en sepia, y comencé a hablarle a su retrato, lágrimas cayendo sobre el papel amarillento. Abuela, ¿por qué duele tanto esconderse? Alicia. Ella no me ve, pero yo la veo a ella, en cada amanecer. Y entonces la puerta. Alicia, con su vestido floreado que ondeaba como las flores del Miño en primavera, irrumpió sin llamar, como siempre hacía, con una botella de albariño en la mano y esa excusa de necesitaba verte, Elena, hoy ha sido un día de mierda con mi ex. Pero se detuvo y en sus ojos azules vi el reflejo de mi desnudez, no como un escándalo, sino como un espejo roto. Dios mío, Elena. ¿Estás bien?, murmuró cerrando la puerta tras de sí con un clic suave, y avanzó hacia mí arrodillándose a mi lado sin tocarme, como si temiera romper algo frágil. No pude hablar al principio. Me cubrí con la camiseta de mi padre, esa que olía a tabaco y a recuerdos, y entre sollozos balbuceé: Es por la abuela. Sus fotos. Necesitaba sentirla cerca. Era una mentira a medias. La verdad era que en ese ritual patético buscaba exorcizar mi amor por ella, por Alicia, que ahora me miraba con una ternura que me destrozaba. Ella no preguntó más, solo me abrazó, su cuerpo cálido contra el mío, y en ese abrazo olí su perfume de lavanda, ese que me perseguía en sueños. Sea lo que sea, estoy aquí, susurró, y por un momento creí que el mundo podía ser nuestro, solo nuestro.
Pero el mundo de Ourense no perdona las grietas. Esa noche, mientras compartíamos el albariño en la cocina, con el fuego crepitando en la chimenea como en las novelas de Rosalía de Castro, Alicia confesó su propio secreto: su ex, ese cabrón de Madrid, la había engañado con su mejor amiga, y ella, rota, había vuelto a Ourense buscando refugio en mí. Eres lo único puro en mi vida, Elena, dijo, y sus palabras fueron como un puñal dulce. Yo, con el corazón latiendo como un tambor de romería, quise confesarle todo, que la amaba desde el primer día que la vi reír en la biblioteca, que cada roce accidental era una agonía deliciosa. Pero el miedo, ese viejo compañero gallego, me cerró la garganta. Los días siguientes fueron un baile peligroso. Alicia se quedó en mi casa, durmiendo en el sofá del salón, y yo, en mi cama, revivía esa escena una y otra vez, su mirada sobre mi piel, no de horror, sino de curiosidad velada. Empezamos a salir más a las termas de Outariz, donde el vapor nos envolvía como un velo, y hablábamos de todo menos de lo que importaba. Ella coqueteaba con un chico del bar de la Plaza Mayor, y yo sonreía, fingiendo indiferencia, mientras por dentro me desangraba. Una noche, bajo la lluvia torrencial que azota Ourense en otoño, volvimos empapadas a casa, riendo como locas, y al quitarnos la ropa mojada en el pasillo, nuestros ojos se encontraron de nuevo. Eres hermosa, ¿sabes?, dijo ella, casi sin aliento, y por un segundo, creí que el destino nos regalaba un milagro. Pero los milagros en Galicia vienen con espinas. Mi hermano mayor, Javier, el cura de la parroquia de Santa Eufemia, me visitó un domingo después de misa, con su sotana negra ondeando como una bandera de juicio. Elena, oí rumores en el pueblo. ¿Qué pasa con esa amiga tuya de Madrid? La gente habla. Su voz era un eco de mi padre, cargada de esa moral católica que nos ahoga como el humo de las hogueras de San Juan. Le mentí como siempre, pero esa noche, sola en mi habitación, juré que no más secretos. Al día siguiente invité a Alicia a una cena en el asador ourensano, con vistas al puente romano, y mientras el chuletón chisporroteaba, le tomé la mano bajo la mesa. Alicia, hay algo que debo decirte, empecé, el corazón en la garganta. Ella sonrió, ajena al abismo. Dime, mi confidente eterna. Y yo, con voz temblorosa, solté las palabras: te quiero. No como amiga. Te amo, Alicia. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el rugido del niño en crecida. Sus ojos se nublaron, no de alegría, sino de pánico. Elena. Yo. Soy heterosexual. Siempre lo he sido. Se levantó dejando el plato intacto, y huyó bajo la lluvia, dejándome con el sabor amargo del rechazo y el vino sin beber. Aquel rechazo fue el primer corte, pero no el último. Alicia desapareció por días y cuando volvió, era como si una pared invisible se hubiera alzado entre nosotras. Me evitaba, respondía con monosílabos, y en sus ojos vi el miedo, miedo a mí, a ella misma, a lo que Ourense murmuraría si se enteraban. Intenté explicarle en cartas que dejé bajo su puerta en la pensión donde se había mudado, que mi amor no era una carga, sino un regalo. Pero ella las devolvió sin abrir, y el dolor se convirtió en rabia. ¿Cómo podía negarnos a nosotras mismas por el que dirán de un pueblo que aún quema herejes en sus fiestas? Semanas después, en la Festa 2 Mayos, con las calles llenas de flores y gaitas, la vi bailando con un tipo local, riendo como si nada hubiera pasado. Me acerqué ebria de sidra y de furia, y le espeté: cobarde. ¿Esto es lo que quieres? ¿Mentirte a ti misma por una vida mediocre? La gente nos miró y ella, pálida, me arrastró a un callejón oscuro. No entiendes, Elena. Mi familia, mi vida. Si supieran, me repudiarían. ¿Y tú? Tú me confundes, ¿vale? Esa mirada tuya en la habitación. No sé qué fue, pero no puedo. Lágrimas en sus mejillas, y en las mías, un torrente. Nos abrazamos allí, bajo la lluvia de pétalos, y por un instante sus labios rozaron los míos. Fue un beso robado, fugaz, que sabía a traición y a esperanza. Pero la esperanza es frágil como el cristal de las botellas de queimada. Al día siguiente encontré una nota: lo siento, Elena. Necesito tiempo. Me voy a Madrid. Y se fue, dejando un vacío que el niño no podía llenar. Yo, destrozada, me refugié en las termas, dejando que el agua caliente lavara mis pecados imaginarios. ¿Pecados? En Ourense, amar a quien amas es el único pecado real.
Los meses siguientes fueron un exilio interno, un peregrinaje por las sombras de mi propia alma, como esos romeros que recorren el camino de Santiago buscando redención en ampollas y blisters. Ourense se convirtió en un laberinto de recuerdos, cada esquina del casco viejo me traía su risa, el mercado de San Ginés olía a su perfume mezclado con el de los quesos Tetilla, y el puente sobre el Miño parecía un puente roto hacia el pasado. Trabajaba en la biblioteca municipal, catalogando tomos polvorientos de Quevedo y Góngora, pero mis ojos se nublaban con versos que hablaban de amores imposibles, y en las noches, soñaba con su piel bajo la luz de la luna gallega, pálida como el queso de Arzúa. Escribí cartas que nunca envié, llenas de la poesía cruda de Rosalía, negra sombra do meu corazón. Le conté de mi infancia, de cómo mi madre me vestía de blanco para las comuniones, soñando con un novio que nunca llegaría, de mi primer beso robado a una compañera de instituto en las traseras de la escuela, un beso que me marcó como un estigma invisible. Le hablé de la abuela, esa mujer de ojos verdes como los míos, que en su lecho de muerte me susurró, vive, Elena, vive sin cadenas, el niño fluye libre y tú también. Pero Alicia no respondía. Sus redes sociales, esas ventanas falsas al alma, mostraban fotos de Madrid, ella en la Gran Vía, sonriendo con amigos, un anillo nuevo en el dedo que no era de compromiso pero dolía igual. Mi familia notaba el cambio. Mi padre, con su bigote canoso y su devoción por el fútbol del Celta, me preguntaba en las cenas, ¿qué te pasa, hija? Pareces un fantasma de las termas. Y Javier, mi hermano el cura, predicaba en sus sermones sobre el pecado de la carne, que nos aleja de Dios, mirándome de reojo desde el púlpito como si supiera. Una vez, después de la misa en la catedral, me acorraló en la sacristía. Elena, la gente habla. Esa amiga tuya. ¿Qué pasó en la festa 2 Mayos? No manches el nombre de la familia. Su voz era un látigo y yo, harta, exploté, el único pecado aquí es el tuyo, hermano. El de juzgar lo que no entiendes. Amor. ¿Qué sabes tú de eso bajo tu sotana? Salió airado y yo, temblando, corrí al río, lanzando piedras al agua como si pudiera ahogar mi rabia. Fue entonces cuando conocí a Marta, una pintora de Pontevedra que había llegado a Ourense para una exposición en el Museo Municipal. Tenía 30 años, cabello negro corto y tatuajes de olas en los brazos, y sus cuadros eran explosiones de color sobre el gris gallego, mujeres entrelazadas en abrazos etéreos, paisajes del Miño con toques lésbicos sutiles que solo nosotras veíamos. Nos encontramos en la inauguración, bajo las luces tenues del museo, y su mirada, directa como un rayo, me atrapó. Tu aura es tormentosa como una tormenta en el Atlántico, me dijo ofreciéndome una copa de vino. Hablamos hasta el cierre de arte de amores rotos y por primera vez en meses, me sentí vista, no como un secreto sino como una obra maestra a medio pintar. Marta me invitó a su taller en las afueras, una casa vieja con vistas a las termas, donde el vapor subía como incienso pagano. Allí, entre lienzos y óleos, le conté todo, de Alicia, del rechazo, de mi familia que me asfixiaba como la niebla de invierno. Ella escuchaba, pintando mientras hablaba, y al final, dejó el pincel y me tomó la mano. El amor no es una prisión, Elena. Es un lienzo en blanco. ¿Quieres que te pinte? Su beso fue suave, exploratorio como un trazo de carboncillo, y por un momento creí que podía olvidar. Hacíamos el amor con ternura, no con la urgencia de la pasión prohibida, sino con la calma de dos almas que se reconocen en la oscuridad. Ella me enseñó a soltar, a caminar desnuda por el taller sin vergüenza, a reír de nuevo bajo la lluvia. Pero el pasado, como el Miño, siempre regresa en crecidas. Una mañana de diciembre, nevando raro en Ourense, recibí un mensaje de Alicia: vuelvo por Navidad. Necesito verte. Hay algo que no te dije. Mi corazón dio un vuelco y cancelé planes con Marta para esperarla en la estación de tren, bajo el reloj que marca las horas como un verdugo. Cuando bajó del vagón, más delgada, con ojeras que la melena rubia no podía ocultar, me abrazó como si el tiempo no hubiera pasado. Elena, lo siento tanto, murmuró y en el taxi hacia mi casa, con el río helado abajo confesó, en Madrid. Intenté seguir adelante, citas con hombres, fiestas. Pero nada encajaba. Y luego soñé contigo esa noche en la habitación. Tu vulnerabilidad me persigue. Lloramos en mi cocina con el café humeante entre nosotras, y ella admitió el beso en el callejón, no fue un error. Fue el principio de mi confusión.
Hablamos horas deshilachando el ovillo, su heterosexualidad, que ahora veía como una jaula autoimpuesta, mi secreto, que la había herido por no confiar. Te amo también, Elena. Pero tengo miedo. Mi familia en Madrid es conservadora como la tuya. ¿Y si nos destruyen? La besé entonces en la cocina de mi infancia, un beso profundo que sabía a lágrimas y a redención. Esa noche se quedó en mi cama y nos amamos con la delicadeza de quien toca un cristal frágil, explorando cuerpos que ya conocíamos de memoria en sueños. Los días de Navidad fueron un idilio robado. Paseamos por el puente romano nevado, mano en la mano ocultas en los guantes, y en la Nochebuena, en casa de mis padres, fingimos ser solo amigas mientras compartíamos miradas que ardían. Mi madre, con su intuición de mujer gallega, me miró extrañada. ¿Todo bien con Alicia, hija? Asentí, pero Javier, desde el otro lado de la mesa, nos observaba con ojos de halcón. Alicia, valiente por primera vez, me susurró al oído: sea lo que sea, lo enfrentaremos juntas. Pero las sombras se alargan en invierno. El 28 de diciembre, en la Festa de Reis, cuando las calles bullían de caramelos y risas, Javier me confrontó en la Plaza del Trigo. La vi besarte, Elena. En el puente. ¿Qué estáis haciendo? Esto es un pecado mortal. Su voz atronó y la gente se giró. Alicia, a mi lado, palideció. No es pecado, es amor, grité y por primera vez defendí mi verdad en público. Javier se fue furioso, prometiendo contárselo a mis padres, y esa noche en casa, el escándalo estalló. Mi padre, rojo de ira, gritó: fuera de esta casa, las dos. No mancharéis nuestro nombre. Mi madre lloró en silencio y Alicia, destrozada, recogió sus cosas. No puedo hacerte esto, Elena. Te mereces paz. Se fue de nuevo a Madrid, pero esta vez con una promesa: volveré cuando esté lista para luchar. Yo sola en la casa vacía, me hundí en la depresión, un pozo negro donde Marta intentó rescatarme con sus pinturas y sus brazos. Déjala ir, amor. Hay vida más allá del niño. Pero el corazón no obedece a la razón, late a su antojo como el río en tormenta. Primavera llegó con sus azahares traicioneros y con ella, una carta de Alicia: estoy en terapia. Descubriendo quién soy. Te echo de menos. Correspondimos cartas que volaban como palomas entre Galicia y Castilla, tejiendo un puente de palabras. Marta, generosa, se apartó: ve por ella, Elena. El amor verdadero no se pinta, se vive. Y yo, renacida, decidí ir a Madrid. Madrid me recibió con su bullicio caótico, un contraste brutal con la quietud brumosa de Ourense, el metro rugiendo como un dragón subterráneo, la Puerta del Sol atestada de turistas, y el aire cargado de ese polvo castizo que se pega a la piel como un secreto indeleble. Llegué en tren con el corazón en la maleta, y Alicia me esperaba en Atocha, con un ramo de margaritas silvestres que olían a campos gallegos. Has venido, dijo, y su abrazo fue un bálsamo, pero en sus ojos vi la tormenta, ojeras profundas, manos temblorosas. Su apartamento en Malasaña era un caos bohemio, libros apilados, pósters de Almodóvar en las paredes, y un gato callejero que ronroneaba como un eco de su alma herida. Vivimos allí semanas en una burbuja precaria, cocinando paella improvisada y viendo películas de Pedro Almodóvar hasta el amanecer, todo sobre mi madre, donde las mujeres rotas se reconstruyen en abrazos. Hablábamos de todo, su terapia con una psicóloga lesbiana que la había ayudado a desentrañar su heterosexualidad obligada, impuesta por una educación católica madrileña donde las novias se miden por el velo blanco. Me besaron de niña, Elena. Chicas en el colegio. Pero lo reprimí como un tumor. Y yo le conté mis terrores, las noches en Ourense rezando a la Virgen para que me curara, los rechazos fingidos a chicos que me cortejaban en las fiestas del Corpus. Nuestro amor floreció en esa libertad madrileña, besos en el Retiro bajo sauces llorones, manos entrelazadas en Chueca, donde las banderas arcoíris ondean como himnos. Pero la felicidad es traicionera, trae consigo las grietas. Una noche después de una manifestación Vic y en Sol, donde gritamos amor es amor, volvimos ebrias de vino y de justicia. En la cama, entre susurros, Alicia confesó: hay algo que no te he dicho. Antes de irme de Ourense, dormí con un hombre. Para convencerme de que era normal. El mundo se detuvo. ¿Qué? Murmuré, el estómago revuelto. Fue un error, Elena.
Un intento desesperado de encajar. Pero te juro que no significó nada. El dolor fue como un rayo, no por el acto sino por el secreto, ese veneno que nos había envenenado desde el principio. Me traicionaste. ¿Cómo pudiste esconderlo? Grité y ella, llorando, replicó, tenía miedo de perderte. Tú con tu pureza gallega, ¿cómo entender mi confusión? La pelea escaló, platos rotos en la cocina, palabras como cuchillos, eres una cobarde, Alicia. Siempre huyendo. Ella, furiosa, recogió mi maleta y me la tiró a los pies, vete entonces. Si no puedes perdonar, no mereces mi verdad. Huí a la calle bajo la lluvia madrileña que lava pecados, y pasé la noche en un hostal cutre de lavapiés, reviviendo traiciones. Al día siguiente Javier me llamó, padre está enfermo, Elena. Ven a casa. El tren de vuelta fue un purgatorio de remordimientos, Ourense me recibió con su niebla espesa, como un sudario. Mi padre yacía en cama, pálido como la hostia consagrada, con un infarto que el médico atribuía al estrés familiar. Mi madre, con rosario en mano, me miró con ojos acusadores, todo por tus caprichos, hija. Javier, a su lado, susurró, arrepiéntete, Elena. Por él. Cuidé a mi padre en esas semanas de agonía lenta, cambiando vendajes y leyendo salmos que me quemaban la lengua. Alicia me escribía mensajes, perdóname. Vuelve. Pero el resentimiento era un muro. Una noche, mientras velaba a mi padre, él abrió los ojos y murmuró, Elena. Lo siento. Javier me contó. Sobre ti y ella. Ama, hija. El niño no juzga, porque yo sí. Lágrimas en sus mejillas arrugadas y en ese momento lo perdoné todo, a él, a mí misma. Murió al amanecer con mi mano en la suya, y el funeral en la catedral fue un río de duelo, con Ourense llorando bajo un sol pálido. Alicia llegó para el entierro discreta entre la multitud, con un vestido negro que la hacía etérea. Después, en el cementerio junto al Miño, nos encontramos bajo un ciprés centenario. Siento tu pérdida, dijo, y yo, rota, la abracé, y yo la tuya, cada día. Hablamos horas allí entre lápidas musgosas desenterrando verdades, su traición había sido un grito de auxilio, mi rabia un escudo contra el miedo. Te perdono, Alicia. Pero necesitamos tiempo. De verdad esta vez. Ella asintió y se fue de nuevo a Madrid, pero con un plan, mudarse a Ourense, empezar de cero. Yo, con la herencia de mi padre, una casita en las termas, comencé a reconstruirme, abrí un taller de escritura al PIC y en la biblioteca, donde mujeres como nosotras compartían historias bajo el calor de las palabras. Marta volvió como amiga, pintando murales para el taller con temas de amores fluviales. Y Alicia, fiel a su promesa, llegó en primavera, con maletas y un anillo de compromiso que no era de oro, sino de promesa, juntas contra el mundo. Pero el clímax llegó en verano, durante las festas do Corpus Christi. Ourense bullía de tapices florales y procesiones, y Javier, en su homilía, arremetió contra los pecados modernos que corrompen nuestra fe. Nos señaló a Alicia y a mí, sentadas en la primera fila por desafío. El amor verdadero es puro, no una abominación, tronó. La catedral murmuró y mi madre se tapó la cara. Salí furiosa arrastrando a Alicia y en la plaza, frente a la multitud, grité, el único pecado es el odio que predicáis. Amamos, y eso es sagrado. El escándalo fue mayúsculo, titulares en La Voz de Galicia, Javier excomulgado en chismes de taberna. Mi familia se dividió, mi madre al final nos visitó en secreto trayendo empanada y un sed felices. Pero Alicia, bajo la presión, flaqueó. Una noche, después de una amenaza anónima en nuestra puerta, marchaos, pervertidas, me confesó, no puedo, Elena. El peso es demasiado. Volveré a Madrid sola. El corazón se me partió como un cristal de Ribeiro. No. Huye conmigo entonces. A Vigo, a donde sea. Pero ella, con lágrimas, negó, necesito sanar sin arrastrarte. Perdóname, otra vez. La vi partir en el tren, su silueta desvaneciéndose en la niebla, y caí de rodillas en la estación, un aullido gutural escapando de mi garganta. Traición doble, esta vez no por un secreto, sino por cobardía compartida. ¿Era yo la villana por exigir demasiado? ¿O ella, por rendirse? El otoño regresó a Ourense como un verdugo misericordioso, tiñendo las hojas del Miño de rojos sangrientos y obligándome a enfrentar el vacío.
La casita en las termas se convirtió en mi santuario solitario, baños calientes que lavaban el sudor de las noches en vela, donde el fantasma de Alicia rondaba en cada vapor. El taller de escritura prosperó con mujeres valientes compartiendo versos de amor prohibido, inspiradas en la poesía de Emilia Pardo Bazán, esa gallega rebelde que desafió normas en sus novelas. Yo moderaba, pero mis propias palabras se atascaban, como piedras en el río. Javier, redimido por la muerte de mi padre, me visitó una tarde de lluvia. Hermana, he pecado contra ti. La fe no es odio, es compasión. Hablamos horas en la cocina con queimada humeante y él confesó su propia lucha. En el seminario, amé a un compañero. Lo reprimí como tú con Alicia. Lágrimas compartidas y por primera vez un puente entre nosotros. Ve por ella, Elena. El amor es el verdadero sacramento. Escribí a Alicia una última carta, no de súplica sino de verdad cruda, no te pido que vuelvas por mí sino por ti. En Madrid, ¿eres libre o solo huyes? El niño me enseñó que el agua estancada se pudre, fluye, amor, o muere. Semanas sin respuesta, y el invierno me encontró en el taller, organizando una lectura pública en la Plaza de los Padres. Voces del niño, amores invisibles, la llamé y allí, entre el público embozado, vi su rostro, Alicia, llegada en secreto con el cabello más corto, ojos más sabios. Después de la lectura, donde recité un poema sobre nosotras tu piel, río que me ahoga y me salva, me esperó en el puente romano, bajo la luna llena que plateaba el agua. Leí tu carta, dijo voz temblorosa. Y vine. No por obligación, sino porque en Madrid, sin ti soy un eco. Intenté citas, terapia, todo. Pero el amor. Nuestro amor. Es mi verdad. La abracé y en ese abrazo sin palabras, supimos que el ciclo de traiciones había terminado. No fue un final de cuento con besos bajo fuegos artificiales, fue real, humano, promesas susurradas, manos entrelazadas contra el frío. Regresamos a la casita, y allí, en la quietud de las termas, reconstruimos. Alicia dejó Madrid, encontró trabajo en una editorial ourensana, traduciendo poesía lésbica gallega al castellano. Mi madre, en visitas cada vez más frecuentes, trajo nietas imaginarias en forma de empanadillas, y Javier ofició una bendición privada, en nuestra casa, un ritual pagano católico con velas y vino. Ourense, esa tierra de meigas y misterios, nos aceptó a regañadientes, murmullos en el mercado, pero también sonrisas en el taller, donde ahora éramos dos facilitadoras. No todo fue fácil. Hubo noches de dudas, cuando el que dirán nos rozaba como niebla, discusiones sobre familias lejanas, sobre el futuro sin hijos biológicos. Pero en esas tormentas nos anclábamos la una a la otra, recordando la habitación donde todo empezó, mi desnudez no como vergüenza, sino como el primer acto de coraje. Aquella noche me dijo Alicia una madrugada, acurrucada contra mí, te vi entera, vulnerable, y me enamoré sin saberlo. Fue el comienzo. Hoy, 2 años después, caminamos por el Miño al atardecer, con Ourense desplegándose como un tapiz vivo, las termas humeando, la catedral velando y nosotras, 2 mujeres que desafiaron ríos y secretos. El amor, aprendimos, no es un idilio sin espinas, es una epopeya humana, con traiciones que forjan, rechazos que purgan y perdones que salvan. En esta Galicia de brumas y fuegos encontramos nuestra fe, no en cruces de madera, sino en la cruz de nuestros brazos entrelazados. Y si el destino, caprichoso como una meiga, nos reserva más pruebas, las enfrentaremos juntas. Porque al final en el corazón de Ourense el río fluye y nosotras con él, libres, amadas, eternas.